Revelaciones escalofriantes. 33 cuentos, embrujados, malditos, y su misterio oculto descubierto. La oscuridad en el barrio de Valeria era como una manta pesada, aplastante. Entre las calles desmoronadas y los edificios deteriorados, el silencio de la noche siempre estaba interrumpido por ecos lejanos de angustia. Esa noche, como muchas otras, Valeria, una madre soltera de 32 años, regresaba a su pequeño departamento después de una larga jornada en el restaurante de comida rápida. Con su hija Sofía dormida, intentaba encontrar consuelo en la simple cena que había preparado, pero algo la incomodaba. Bajo la tenue luz del bombillo parpadeante, comenzó a notar esa sensación de ser observada. Eran solo las 12 de la noche cuando los susurros comenzaron. Al principio sonaban lejanos, como si el viento hablara en un idioma olvidado. Valeria cerró los ojos con fuerza, tratando de convencerse de que era solo su imaginación. Pero cuando las luces comenzaron a parpadear, un escalofrío recorrió su espalda. Miró a Sofía, que dormía plácidamente, y sintió la necesidad de protegerla. Sin embargo, en el borde de su visión, vio una sombra. Una figura oscura acechaba desde el pasillo, como un espectro burlón, esperando el momento propicio para devorar sus temores. A la mañana siguiente, con los ojos aún cansados, Valeria intentó hablar con sus vecinos sobre lo sucedido. Sin embargo, encontró solo indiferencia. «Es solo tu mente», decían mientras se reían. Ella no podía permitir que eso la detuviera. Comenzó a investigar la historia del edificio y poco a poco fue descubriendo que varios inquilinos habían desaparecido. Uno tras otro, sin respuestas, como si la oscuridad los hubiera tragado. Murmullos en el barrio hablaban de un ente que se alimentaba del miedo, de un espíritu que cobraba vida cuando caía la noche, un protector de secretos oscuros. La idea la aterrorizaba. Valeria se enfrentaba a un muro de indiferencia y aún peor, al peso de lo desconocido. La incertidumbre llenaba cada rincón de su mente mientras pasaban los días. El ambiente tenso la mantenía alerta. Cada noche era un caos de ruidos extraños, sombras en los pasillos y visiones fugaces de algo que la desafiaba y la aterraba. El eco de las risas de sus vecinos se convertía en un eco escalofriante que resonaba en su cabeza. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cada noche, el monstruo se hacía más palpable. Temía a lo que pudiera aparecer en la penumbra, mientras el sonido chirriante de las luces del pasillo creaba una atmósfera densa, casi irrespirable. La confrontación era inminente. Una noche, mientras la angustia y la desesperación la dominaban, Valeria sintió que debía actuar. Enfrentó la oscuridad, lista para descubrir la verdad sobre la sombra que acechaba su hogar. Las luces flashearon violentamente y de repente la habitación se convirtió en un escenario sombrío y aterrador. Una revelación impactante surgió. Había alguien en su comunidad, un vecino que sabía más de lo que contaba. La pregunta que la atormentaba era clara. ¿Podía confiar en quienes la rodeaban o ellos mismos eran parte del horror que la acechaba? En ese instante, un grito desgarrador resonó en el silencio de la noche, prometiendo más terror y misterio en el próximo capítulo. La noche siguiente, Valeria apenas cerró los ojos. Un miedo profundo se había arraigado en su pecho. Cada áspero crujido del edificio lograba que el corazón se le acelerara,
sonando como un tambor en su cabeza. La idea de la figura oscura en el pasillo no la dejaba en paz. Se juró a sí misma que al amanecer empezaría a preguntar de nuevo. Pero así como la luz del día se desvanecía, la oscuridad comenzaba a cobrar vida. Sofía en su cuna giraba inquieta, como si pudiera sentir la tensión en el aire. Los murmullos de la noche rodeaban a Valeria, y un escalofrío la sacudió cuando escuchó una vez más aquellos susurros olvidados. Se levantó sigilosamente de la cama y caminó hacia la ventana. Miró hacia la calle desierta. La luz de una luna llena iluminaba el barrio con un resplandor espectral. Deseó desesperadamente que el miedo se disipara, pero el terror solo crecía. Decidió que no iba a quedarse cruzada de brazos. Despertó a Sofía, que se quejaba somnolienta, y salió con ella, decidida a ir a la casa del vecino que había captado su atención. Era un hombre mayor, conocido como Don Gustavo. Siempre estaba en la esquina, observando con sus ojos profundos y tristes, como si llevase a cuestas el peso del mundo. La gente decía que había visto cosas, que sabía más de lo que contaba. Si había alguna esperanza, sería con él. El camino hasta su departamento era un laberinto de sombras que parecían alargarse. Valeria se sintió como un ratón persiguiendo un hilo de luz. Tocó la puerta de don Gustavo. El sonido de su puño contra la madera resonó como un eco de misterio. No hubo respuesta, pero eso no la detuvo. A la tercera vez, la puerta se abrió lentamente, revelando al anciano con un rostro surcado por la preocupación. «¿Qué haces aquí a estas horas?», preguntó con una voz temblorosa. Valeria sintió que la balanza de su valentía oscilaba, pero concentrándose en la seguridad de su hija, explicó lo que había vivido. Don Gustavo la escuchó en silencio. Su mirada se oscureció como si recordara algo que no quería. Finalmente, tomó una profunda respiración. «Hay cosas en este lugar que no comprendes», dijo. «Cosas que prefiero no mencionar. Pero si sientes lo que creo...» Antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador resonó en el pasillo, un lamento que heló su sangre. Sofía comenzó a llorar, asustada. La desesperación apretó el alma de Valeria. «¿Qué fue eso?», gimió, sintiendo que su corazón iba a saltar de su pecho. «Es el ecosistema de miedos de este lugar. No estás sola, Valeria. Nunca lo has estado», murmuró don Gustavo, y su rostro se oscureció aún más. Las palabras del anciano cayeron sobre ella como una pesada losa. Su corazón latía fuerte, pero no había tiempo para dudar. Separándose un poco de don Gustavo, Valeria se aventuró hacia el pasillo, guiándose por el sonido del llanto. Pero sabía que no estaba bien. Un presentimiento le decía que cada paso la acercaba a la verdad o al desastre. Ante ella, la sombra que había visto anteriormente se materializó. No era solo una sombra, sino una figura sombría, de forma humanoide, que parecía deleitarse en la angustia que generaba. «Valeria». La voz era profunda y rasposa, resonando en su interior. Cada sílaba vibraba en su mente, llenándola de horror y desesperación. De repente, todo lo que había descubierto, cada murmullo, cada susurro, todo se precipitó en un oscuro abismo. Antes de que pudiera reaccionar, sintió la presión oscura contra su pecho. La última imagen que vio fue la risa burlona de don Gustavo. Y luego, todo se volvió negro. ¿Fue una trampa? ¿Era él parte de la oscuridad? Las preguntas bailaron en su mente mientras caía en el abismo del horror. Y cuando la realidad se desgastó, un nuevo lamento resonó, como un delicado eco de advertencia aún en la penumbra. Entonces todo quedó en silencio. La vida parecía haberse detenido. Lo que venía a continuación era un misterio aterrador. ¿Podría Valeria recuperar la luz o sería devorada por el mismo horror que había tratado de desenterrar?
Valeria despertó de repente, como si un rayo de luz hubiera atravesado la oscuridad que la envolvía. Sin embargo, la clara percepción de su realidad era un espejismo, pues un sopor denso la mantenía atada a un lugar que no podía comprender. Se frotó los ojos, intentar despejar la neblina, pero lo que vio fue aún más desgarrador. Estaba en el mismo pasillo donde había sentido la presencia siniestra, pero ahora se encontraba rodeada de imágenes distorsionadas de su propia vida. Retratos de Sofía en tamaños gigantes habían tomado forma en las paredes, sus risas resonaban en ecos lejanos, pero la alegría se había transformado en llanto, y el llanto en un grito desgarrador que retumbaba en su cabeza. «Sofía», llamó, sintiendo que su pecho se encogía. Una sombra se movió al final del pasillo, y el sabor a metal invadió su boca. Comenzó a caminar hacia la oscuridad, atraída por la figura que se deslizaba entre las sombras. A cada paso, el clamor se intensificaba y parecía surgir de cada esquina, como si las paredes mismas estuviesen vivas y sufriendo. No estaba sola. Una risa burlona resonó por el aire espeso, retumbando en las paredes. Valeria giró rápidamente sobre sus talones, buscando a esa fuerza que la mantenía atrapada. Fue entonces que vio a don Gustavo, su rostro distorsionado, con una grieta en la piel que parecía abrirse a cada palabra que decía. «Lo advertí, Valeria. El miedo te ha encontrado», susurró, y su voz era una mezcla de melancolía y diversión. «¿Qué me has hecho?», gritó, pero el sonido resonó en sus propios oídos, como si fuera un eco de su desesperación. Las paredes se acercaron. Parecía que el espacio se comprimía a su alrededor. En un instante de lucidez, recordó a su hija, su pequeña Sofía. La necesitaba. Esa sombra que había visto antes era un eco de lo que era don Gustavo, o de lo que había sido. Con un impulso de adrenalina, corrió hacia la sombra que restaba al final del pasillo. Al girar en la esquina, el aire cambió. La risa se convirtió en un grito. Los ecos se amplificaron. Sofía estaba allí, en una habitación que había estado oculta. La luz de una lámpara parpadeante iluminaba su rostro, quien la miraba con ojos enormes y aterrorizados. «Mami», susurró Sofía, extendiendo sus pequeños brazos. Valeria se lanzó hacia ella, pero vaciló al ver que detrás de su hija se erguía la figura oscura. La misma figura que la había atormentado ahora era más prominente. Con cada latido de su corazón, Valeria sintió que se ahogaba en el horror. «No puedes llevártela», gritó con una valentía que no sabía que poseía. «No me la llevarás». La figura se detuvo, y todo quedó en un profundo silencio, como si el tiempo estuviera congelado. Valeria sintió una energía oscura fluir hacia ella, una presión, como si toda su vida dependiera de ese momento. La sombra parecía estar contemplando su resistencia, tomando forma, revelando una cara conocida. Era su propia imagen, pero en un estado distorsionado, retorcido por la tristeza y la locura. Valeria se sintió desvanecer, como si cada fibra de su ser estuviese desgarrándose. «Eres parte de esto, Valeria. El miedo no es solo espectro, es lo que elegiste», dijo la figura distorsionada, con una voz familiar que la hizo temblar. El suelo vibró y una grieta se abrió a su alrededor, atrapando su mirada. Abajo, una oscuridad aún más profunda la estaba llamando. Sofía la miraba con miedo y un dolor inaguantable se vio reflejado en su rostro. Valeria gritó, sabiendo que no podía permitir que la sombra se llevara a su hija. Pero la figura se acercó con pasos lentos, sonriendo, y lo que dijo quedó grabado en su mente. «Todo tiene un precio, Valeria. ¿Estás dispuesta a pagarlo?» Valeria sintió un nudo en el estómago. La verdadera pregunta emergió. ¿Cómo se escaparía del horror que había desatado? La oscuridad avanzaba, y las voces de los otros ecos
parecían un coro de advertencia. Y entonces, mientras la grieta se abría aún más, un destello de esperanza se vislumbró en medio del abismo. Valeria se preguntó si en su desesperación aún había una salida, si podía enfrentar no solo sus miedos, sino lo que había significado su vida hasta ese momento. Un nuevo lamento resonó, y con él una revelación aterradora surgió. Había respuestas que estaban a punto de revelarse, y el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Sacrificaría todo para salvar a su hija, o se convertiría en víctima del mismo miedo que tanto había luchado? La decisión, inevitable e inminente, la impulsó hacia el borde del abismo. La oscuridad parecía cobrar vida a su alrededor, susurrando secretos que Valeria no quería escuchar. Un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando la figura distorsionada dio un paso más cerca. Sus ojos, dos pozos de desesperación, reflejaron cada miedo que había cosechado a lo largo de su vida. «Eres tú quien ha llamado a la oscuridad», dijo la figura con una risa fría que se deslizó en el aire como un escalofrío en la piel. «Tu miedo ha abierto las puertas». Valeria sintió que el abismo bajo sus pies se expandía y la invitaba a caer. Aferrándose a la imagen de su hija, dio un paso hacia adelante, aunque el peso de su propia pesadilla la arrastraba hacia atrás. La voz de Sofía resonó en su mente, un eco que la empujaba hacia la valentía. «¡No! ¡No puedo dejarte!», gritó, y su voz sonó como un grito de guerra fuerte y quebrantador. De repente, varias luces temblorosas comenzaron a parpadear en la habitación. Cada destello parecía atraer las sombras, que se retorcían y vacilaban, separándose de la figura que la confrontaba. Un momento de claridad la invadió. Había una forma de luchar contra este terror. Podía usar la luz, podría... Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse más rápido, raspando las paredes con sus garras invisibles, como si supieran que Valeria estaba recuperando el control. La figura oscura, ahora furiosa, dejó escapar un grito que reverberó en el aire. «¡No puedes escapar de ti misma, Valeria! ¡Tu sombra siempre te encontrará!». La desesperación la invadió de nuevo. Cada palabra resonaba en sus oídos como un tambor de guerra, desenterrando recuerdos, inseguridades de su infancia, momentos en que había sentido el más profundo vacío. Pero en esa oscuridad, Sofía seguía ahí. Su rostro iluminado por la tenue luz de la lámpara era su ancla, su razón de luchar. Valeria apretó los dientes y se giró hacia su hija, extendiendo sus brazos. «Sofía, ven aquí. No tengo miedo. No más». Las paredes temblaron. En un giro violento, las luces comenzaron a chocar entre sí, como estrellas en un universo en colapso, y lo que parecía ser un panorama de terror se transformó en un espectáculo de luz y sombras danzantes. En medio de esta batalla, la figura distorsionada se detuvo, como si el miedo mismo la desconcertara. «Te arrastraré al abismo conmigo», gritó, su voz ahora temblando, como si no tuviera poder sobre la situación. Valeria cerró los ojos un instante, concentrándose en la luz que nacía de su interior, un fulgor de amor y determinación que buscaba a Sofía. Con un grito liberador, abrió los ojos y finalmente avanzó hacia su hija, mientras su propia imagen, la distorsionada, comenzó a quebrarse en múltiples fragmentos. «¡No más miedo!», exclamó, y el aire a su alrededor vibró con una energía tangible. La sombra se retorció, chisporroteando intermitentemente como si fuera consciente de que estaba perdiendo su influencia. La luz de Valeria, nacida del amor por su hija, se convirtió en una poderosa ola que barrió con la oscuridad. El eco de su grito resonó por todo el pasillo, transformando el lamento en una melodía armoniosa. Pero, en el momento cúlmine, una sombra oscura emergió de la grieta, más amenazante que nunca. Era algo que Valeria no había podido prever,
un símbolo del miedo que había evocado, la sombra de sus propias decisiones pasadas que amenazaba con consumir todo. ¿Creíste que podrías liberarte sin enfrentarme? Un susurro escalofriante llenó el aire mientras Valeria sentía que su garganta se cerraba. La grieta se amplió aún más, un abismo completamente negro abierto frente a ella. Cada pulso de su corazón resonaba con fuerza, cada latido estaba lleno de terror. Tenía una elección que hacer: enfrentar de una vez por todas su propio horror o ser tragada por él. Valeria sintió que el tiempo se desvanecía. La pregunta quedó en el aire como un eco ominoso. ¿Podría finalmente enfrentarse a su propia sombra o cedería al abismo que tanto había luchado por evitar? La decisión debía hacerse antes de que la oscuridad la reclamara para siempre. Valeria sintió que el pulso de su corazón se aceleraba, como si la misma vida la empujara hacia adelante. La figura oscura, ahora dividida en miles de reflejos temblorosos, parecía abarcar todo el espacio, como si la oscuridad se manifestara en un ser que había estado aguardando su momento en el silencio. «No estoy aquí para ser arrastrada», dijo con la voz firme, aunque su cuerpo vibraba de miedo. La sombra se rió, un sonido helado que reverberó en las paredes. ¿De verdad crees que puedes cambiar el destino que has tejido? Cada decisión, cada paso, me pertenecen. Por un instante Valeria dudó. La oscuridad parecía apoderarse de su mente, trayendo consigo recuerdos oscuros de promesas rotas y oportunidades perdidas. Aquel susurro familiar, una enredadera de culpabilidad, crecía y crecía, atando su corazón con cada palabra. Pero una visión volvió a cruzar su mente, la risa de Sofía, el brillo de sus ojos y la inocencia que aún la mantenía atada al mundo de los vivos. Al darse cuenta, sintió que un rayo de luz nacía en su interior. «¡No!», gritó, y su voz resonó con fuerza, haciendo que la figura oscura se detuviera. «Soy más que mis decisiones. Soy madre. Soy amor». Las luces que parpadeaban comenzaron a brillar con más intensidad, como si respondieran a su llamado. Las sombras temblorosas vacilaron, como si el eco de su determinación les hiciera dudar de su dominio. «Eso no lo cambiará todo», replicó la figura, ahora un susurro lleno de ira. La grieta en el suelo se agrandaba, como un monstruo hambriento que se alzaba para devorar. Valeria, cerrando los ojos, buscó aquel lugar dentro de ella donde Sofía siempre había vivido. Respiró hondo y exhaló sus miedos, dejando que se desvanecieran como el vapor en el frío de la noche. «Te enfrento», declaró en voz baja, pero la fuerza era palpable. Con cada palabra, un golpe de luz se expandió, empujando a la figura hacia atrás. Pero al mismo tiempo, el abismo se hizo más profundo, sus garras invisibles buscando atraparla, llevándola al borde de la desesperación. Valeria sintió el terror ahogándose en su pecho, luchando por salir, pero ya no era la misma. No podía permitir que la sombra de su pasado la reclamara. Cuando su mirada se posó en la oscuridad, encontró una chispa, una duda en la figura que la miraba con rabia contenida. La determinación ardía en su interior. Si quería salvar a Sofía, debía entrar en el abismo. «Si hay que ir, voy a hacerlo», murmuró mientras daba un paso hacia la grieta, acercándose al vacío que latía ante ella. La figura rió, un sonido vacío. «Te absorberé. No hay luz que te salve, no hay amor que te defienda». Sin embargo, al acercarse, Valeria sintió que su luz interior ardía con más fuerza. Con cada paso, tomó conciencia de su propia historia, de las decisiones que la llevaron hasta aquí. «No tengo miedo de enfrentar lo que fui. Soy más fuerte ahora». La sombra lanzó un grito desgarrador mientras Valeria se dejaba caer, abandonando la luz que había conocido. El vacío la recibió como una amante ansiosa, pero la luz de su amor por Sofía brillaba con fuerza. Una explosión de luz blanca estalló en su alrededor.
llenando el abismo de destellos plateados. En medio del caos, sus ojos se encontraron con un rostro familiar que apareció ante ella, un rostro que desprendía esperanza y calor. Era Sofía, un rostro que la conectaba con todo lo que había luchado. «¡Mamá!», exclamó su voz, un eco que resonó en el centro del horror. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, la figura oscura, aún temblorosa, se reformó en una forma más aterradora. «No has ganado», susurró la sombra, y su risa se fue desvaneciendo en ecos interminables. Valeria, ahora atrapada entre el amor y el horror, se preguntó, ¿podía realmente vencer a la sombra de su pasado o la oscuridad estaba condenada a seguirla para siempre? El abismo la esperaba. El abismo la envolvió en un frío que calaba hasta los huesos. La luz, que había sido un faro de esperanza, ahora luchaba por brillar entre las ondulaciones de la oscuridad. Valeria sintió que el tiempo se detenía, como si el mismo vacío la analizara, escudriñando su ser, buscando puntos débiles. En ese instante, la imagen de Sofía brilló en su mente, un faro inquebrantable que la instaba a seguir adelante. Misteriosas voces comenzaron a murmurar desde las profundidades del abismo, ecos de historias olvidadas. Allí, la longevidad del sufrimiento se respiraba. Cada susurro hablaba de almas atrapadas, de intentos fallidos por escapar de la oscuridad. Una voz distorsionada, una mezcla de llanto y risa, surgió entre los ecos. «Si has venido a desafiarnos, entonces bien. Todos tenemos secretos y sombras que nos acechan. ¿Cuál es el tuyo?». Esa pregunta resonó en el aire. Un golpe bajo que hizo vibrar su pecho. Valeria sintió que la zancada que había dado hacia el abismo se veía acompañada por un resorte de recuerdos. Cada traición, cada decepción pulsaba dentro de su mente como un tambor lejano. La figura oscura se acercó, su forma distorsionada cambiando con cada paso, como si alimentara su presencia del miedo que emanaba de ella. «Tú huyen», susurró acercándose aún más. «Pero no hay escape, solo enfrentarse a lo que has enterrado». Valeria se forzó a avanzar, su determinación resonando como un canto de guerra en su interior. «He tenido suficiente de huir», declaró sintiendo cómo la calidez del amor por Sofía ardía en su pecho. «No te tengo miedo. No sabes lo que dices, madre. Te he observado». La oscuridad se fue apoderando de su forma y cada palabra cortaba como un cuchillo. «Sé cada paso que has dado. Esa niña a la que adoras no podrá salvarte de lo que has hecho». Un escalofrío le recorrió la espina dorsal, pero fue rápidamente sustituido por una oleada de coraje. Lo que hice fue por ella. Todo fue por Sofía. El abismo retumbó con la risa de la figura. «Por ella, o para tu propio beneficio, te engañas, Valeria, y esa mentira es lo que yo soy». Las grietas en el suelo empezaron a vibrar, casi como si reaccionaran a las tensiones emocionales que colisionaban en su interior. Comenzaron a brotar sombras, figuras que parecían familiares, pero deformadas, retorcidas en burlas que hacían eco de sus propios fracasos y arrepentimientos. Valeria sintió que las imágenes le desgarraban el alma, pero la imagen de Sofía, su sonrisa, su luz, la mantenía firme. «No voy a dejar que me arrastres más», dijo con más fuerza. La oscuridad tembló ante su determinación. Su forma se distorsionaba. ¿Era posible que el amor pudiera desgastar aquella oscuridad? De repente, el abismo se estremeció, como si estuviera vivo y enojado. Las sombras que la rodeaban se disolvieron en un caos, mientras la figura oscura lanzaba un grito enloquecido. Cuando la oscuridad se desvanecía ante sus ojos, Valeria sintió que una luz cada vez más intensa la rodeaba. Era un lugar familiar, lleno de risas y recuerdos, el parque donde ella y Sofía solían jugar. Pero una sensación de inquietud la invadió.
Un grito sordo retumbaba en su interior. ¡Mamá! La voz de Sofía resonó a través del silencio, un eco lleno de desesperanza. Valeria se volvió, el corazón en un puño al ver que Sofía permanecía al borde de la grieta, la oscuridad amenazando con devorarla. ¡Sofía!, gritó, extendiendo su mano, sintiendo que el abismo comenzaba a cerrarse a su alrededor una vez más. La figura oscura, debilitada pero no derrotada, dejó escapar una última advertencia rasgando el aire. «Esto apenas comienza». Y entonces el abismo se la tragó de nuevo, disolviendo su mundo una vez más en un caos de terror e incertidumbre, dejando solo la pregunta flotando en el aire. ¿Podría Valeria salvar a Sofía antes de que el abismo reclamara a ambas, convirtiéndolas en eco de su propia oscuridad? El abismo se cerró con un eco sordo, atrapando a Valeria en un torbellino de recuerdos desgarradores. De repente, las risas y colores del parque se desvanecieron, transformándose de nuevo en sombras que amenazaban con consumirla por completo. El aire se volvió pesado, impregnado de un hedor a moho y desesperanza. Una presión creciente le oprimía el pecho y la voz de Sofía la llamaba desde el fondo de su mente, cada vez más débil. ¡Mamá! El llanto de su hija rasgaba el silencio, trayendo consigo una oleada de pánico que encendió el desasosiego en su interior. La voz de Valeria resonó, una súplica ferviente. «Estoy aquí, Sofía. No te dejaré. No voy a huir». Las sombras comenzaron a tomar forma nuevamente, figuras espectrales con rostros ambiguos que susurraban secretos horribles. Valeria sintió su aliento helado en su nuca, un frío penetrante que la hizo temblar. Aquellos rostros distorsionados le eran familiares, sus propios errores convertidos en un juicio eterno. Era el abismo su propia creación, manifestación de sus peores miedos y anhelos fallidos. «Te has olvidado de nosotros», dijo una forma que parecía una versión de su madre, su voz un eco quebrado. «¿Acaso crees que el amor puede borrar lo que has hecho?» Las lágrimas brotaron de los ojos de Valeria, la herida abierta de su pasado manando rápidamente. «No, hice lo que tenía que hacer», susurró, sintiendo la desesperación invadirla. «Siempre fue por ella». «¿Por ella?», preguntó la sombra con desdén. «El amor no justifica las decisiones egoístas. Mira lo que has traído sobre ella». En un abrir y cerrar de ojos, una visión se presentó ante ella. Sofía, atrapada en un mundo de oscuridad, sollozando mientras sombras se cerraban a su alrededor. Valeria sintió que su corazón se encogía. Las sombras eran las mismas que había intentado ignorar. Las decisiones que había tomado para protegerla ahora se volvían en su contra. «¡No!», gritó lanzándose a la negrura, buscando una manera de alcanzarla. Sin embargo, las sombras la sujetaron, inmovilizándola. Tomó aliento, luchando contra su propia ansiedad. Cada grito de Sofía una daga en su alma. «¡Detente! No puedes salvarla». Las figuras distorsionadas rieron, su risa convirtiéndose en un eco abrumador. Valeria sintió el calor del amor por su hija arder en su interior, una llama tenue, pero persistente. «No puedo rendirme. No hay nada que no haría por ella. La quiero». La oscuridad parecía fluctuante a su alrededor, dudando. Agarró la idea con ambas manos, empujando su voluntad hacia adelante. «¡Sofía!», gritó de nuevo, disolviendo sus miedos. «¡Confía en mí! ¡Voy a sacarte de aquí!». Un silencio pesado inundó el abismo, como si la oscuridad misma estuviera considerando sus palabras. Valeria se aferró a la luz que aún ardía dentro de ella, recordando cada risa, cada abrazo y cada palabra de aliento que le había dado a su hija. Y entonces, en medio de la oscuridad, una figura comenzó a despegarse de las sombras, un reflejo de Sofía, pero con la mirada perdida, casi somnolienta.
La angustia invadió el pecho de Valeria como un océano. ¡Sofía! Extendió su mano deseando olvidar el abismo que la separaba. Cuando las sombras comenzaron a retroceder, una última advertencia, un grito gutural resonó a su alrededor. «No puedes escapar, aquí siempre habrá un precio que pagar». Valeria sintió que un nuevo miedo se apoderaba de ella, uno más profundo. ¿Cuál sería ese precio por sacar a su hija del abismo? ¿Qué sombras tendría que enfrentar aún? La figura de Sofía titubeó, y en un instante parecía que las sombras buscaban envolverla una vez más. El reloj marcaba un tiempo que se evaporaba. Con un último aliento, Valeria lanzó una última súplica, el eco de su amor resonando en la oscuridad. «¡No me dejes ir!». Pero antes de que el abismo cerrara sus puertas, un estruendo resonó en la profundidad, como un grito perdido en la oscuridad. Las sombras retrocedieron y Valeria comprendió. ¿Sería este el momento final, o el comienzo de algo mucho más aterrador? Valeria sintió cómo la oscuridad a su alrededor se intensificaba, envolviéndola como una niebla densa. El eco del estruendo aún resonaba en sus oídos, un lamento lejano de esperanzas marchitas. A su alrededor, las sombras se retorcían, como serpientes listas para atacar. Sofía seguía allí, ahora más cerca, pero su rostro había cambiado. Ya no era la niña alegre que Valeria reconocía, sino un reflejo de su mayor miedo, el de perderla. «¡Sofía!», gritó Valeria, desesperada. Extendió la mano hacia ella, el límite entre luz y oscuridad pulsando entre sus dedos. Pero algo la sujetó por la muñeca, una fuerza fría como el acero. Era una de las sombras, y en su gélido agarre Valeria sintió la desesperación recorrer su cuerpo. Las sombras susurraban, llenando la atmósfera con un sonido inquietante, palabras que se entrelazaban, formando un murmullo que helaba la sangre. Una voz cavernosa emergió entre ellas, resonando en el abismo. «¿Qué tipo de madre eres, Valeria?», preguntó la sombra. La forma distorsionada de su madre se dibujó de nuevo, burlándose. «Ahora entiendes el precio de tus decisiones. Cada paso que diste te acercó a esta escena grotesca». Valeria luchó contra la presión que la mantenía atada. El dolor en su pecho se intensificó. Sofía había vislumbrado la esperanza y no podía dejar que se desvaneciera. «¡No soy como tú!», gritó, rabia y determinación llenando su voz. «No dejaré que me dominen, ni que te hagan daño a ti». Las sombras titubearon por un momento, como si la fuerza de su determinación resonara a través de ellas. Pero pronto su risa llena de burla volvió, retumbando por el abismo. «Tu amor es frágil, Valeria. Te han hecho creer que puedes salvarla, pero...». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un veneno. El eco de sus miedos parecía transformarse en poder, haciéndola tambalear. ¿Podía realmente salvar a Sofía? La visión de su hija, flaqueando entre las sombras, fue suficiente para encender la furia de Valeria. Con un grito desgarrador, reunió toda su esencia en un solo puño y la dirigió hacia la oscuridad. «¡Atrévete a acercarte a mí, Sofía!», clamó, canalizando su amor hacia el abismo. A medida que su grito reverberaba, las sombras comenzaron a retroceder, titilando como hojas en una tormenta. La figura de Sofía empezó a definirse, sus ojos llenos de angustia, pero también de una chispa de esperanza. Valeria podía sentir el vínculo entre ellas luchando contra el peso de la oscuridad, una conexión indestructible que la mantenía a flote. En un instante repleto de tensión, una sombra emergió del abismo, desenfrenada, tomando forma de una figura grotesca. Con un rostro que parecía una amalgama de todos sus temores, su voz sonó como 1000 ecos. «Te lo advertí, no puedes escapar de lo que eres». Valeria sintió una sacudida recorrer su cuerpo. Era el reflejo de su gran culpa.
Las sombras habían estado allí desde el comienzo, sus decisiones horribles y desesperadas pululando a su alrededor como un halo oscuro. Pero en su corazón una decisión comenzó a tomar forma. «No me definirás», murmuró, su voz resonando con una nueva fuerza. La figura grotesca se abalanzó sobre ella, pero Valeria se mantuvo firme, recordando el rostro de su hija, las risas compartidas, el amor que había alimentado en su hogar. Un destello de luz blanca emergió del núcleo de su ser, atravesando la oscuridad como un rayo, iluminando el abismo. Las sombras comenzaron a gritar, y Valeria sintió que la presión se aflojaba. Sin embargo, la luz no duró mucho. De repente, una mano fría la agarró con fuerza, dejando claro que el efecto de su amor era momentáneo. Justo cuando lograba vislumbrar a Sofía de nuevo, una mezcla de risas y gritos la rodeó. El precio era inminente, y no podía evitar que ese destino aterrador se materializara. Valeria comprendió que esto era solo el principio de una batalla que iba a enfrentar. Un último grito de desesperación salió de sus labios al ver cómo la oscuridad comenzaba a envolver a Sofía nuevamente. Pero en el abismo, una revelación oscura surgió. ¿Estás dispuesta a descubrir el verdadero precio a pagar por el amor? Mientras las sombras se cernían sobre ellas, la mente de Valeria se llenó de terror. La pregunta se repetía de nuevo, resonando en su corazón. ¿Qué tendría que sacrificar para salvar a su hija? Y así, en ese momento crítico, la oscuridad la engulló. No solo a ella, sino a todo lo que significaba el amor que había cultivado. La luz se desvaneció, dejando solo un ominoso eco en el abismo. ¿Sería el final de su pelea o el inicio de un nuevo horror? El abismo se tragó cada fragmento de luz como un monstruo voraz. Valeria sabía que su mundo colapsaba, pero había algo más que la rodeaba. Un silencio que crecía, abrumador como el miedo que le nublaba la mente. Las sombras estaban fuera de su vista, pero podía sentirlas. Su aliento frío rozaba su piel y su risa burlona resonaba en su cabeza. El rostro de Sofía se desdibujaba cada vez más. En la penumbra se convertía en una imagen que se fundía con sus propios remordimientos. Valeria sintió las dudas colarse lentamente en su corazón, cada una como un dardo envenenado. ¿Sería suficiente su amor para rescatarla? Los gritos apenas perceptibles a su alrededor se tornaron en un sinfín de ecos de lo que podría haber sido. Risas compulsivas, regaños vacíos, alegría que nunca existió. ¡Mamá!, gritó Sofía desde la distancia, su voz quebrada pero tan cercana. Valeria se arrojó hacia la dirección del sonido, pero una sombra la detuvo, quisquillosa y espesa, como una cortina de neblina que no podía atravesar. La figura grotesca que había emergido antes había vuelto burlándose de su incapacidad. «¿Ves? No puede ser salvada. Tú la has abandonado a su destino y ahora has sellado su condena». Valeria se dobla, sintiendo que su ser se fractura. La desesperación pugnaba por dominarla mientras las palabras del horror la atravesaban. Pero de pronto, en medio del caos, un destello de claridad la golpeó. La figura que se cernía ante ella no solo representaba su culpa, sino también su poder. Con un nuevo ímpetu, Valeria extendió su mano hacia las sombras, esta vez usando su dolor como un escudo, en vez de dejar que la abrumara. En un susurro, casi como una plegaria, habló. «Sofía, estoy aquí, no te dejaré sola». Las sombras se agitaron titilando como llamas en una tormenta. La voz de Sofía resonó cargada de esperanza. «Mamá, por favor, ven». Valeria sintió el calor de la conexión, como un hilo que se tensaba entre ellas. La opresión fue reemplazada por una visión clara. Todo el amor que había compartido con su hija era más fuerte que cualquier oscuridad. Sin embargo,
Justo cuando pensó que podía avanzar, el abismo se alzó, tragando la voz de Sofía en un aullido desesperado. «¡No!», gritó Valeria, sintiendo que su corazón se fracturaba en 1000 pedazos. Al seguir el sonido que parecía atravesar la oscuridad, Valeria sintió que algo la sostenía en su lugar, impidiéndole moverse. Las sombras comenzaron a formar un torbellino a su alrededor, cada vez más fuerte, más peligroso. «Sabrás lo que debes sacrificar, madre. La oscuridad tiene un precio». Mientras la tormenta de sombras giraba a su alrededor, el terror se apoderó de ella. Valeria la enfrentó, su mirada desafiando el abismo. «Te enfrentaré, haré lo que sea necesario». La voz cavernosa rió de nuevo, resonando en el espacio como una sinfonía de sufrimiento. «¿Estás dispuesta a perderlo todo? Cada recuerdo, cada parte de ti que amaste». Valeria gritó, sin poder soportar la presión de las sombras. La amenaza de perder a Sofía la impulsó, pero la incertidumbre de lo que vendría también la llenó de pánico. El eco de sus miedos reverberaba, desgarrando su ser. Así, todo se volvió oscuro una vez más, y en un segundo que se sintió eterno, Valeria sintió cómo la perdida se cernía sobre ella como un manto pesado. Entonces, en medio de la desesperanza, una palabra resplandecía en su mente, la respuesta a todo. «Sí», bramó. «Estoy lista». Pero entonces una voz siniestra susurró. «Entenderás el precio que pagarás por ello. ¿Te atreverás a mirar de frente lo que habías dejado atrás?». La oscuridad crepitó alrededor. Una nueva figura emergió, una silueta familiar que la miraba fijamente. La figura de Sofía, pero no era la misma, su rostro distorsionado por el rencor y el dolor. ¿Era eso lo que había valido la pena? Valeria sintió que el horror se apoderaba de ella. La sombra estaba creciendo y el camino hacia su hija se estaba cerrando. La lucha apenas comenzaba, y lo peor aún estaba por llegar. ¿Podría encontrar el coraje para enfrentar lo que había perdido? ¿Sabía realmente lo que estaba dispuesta a sacrificar por su hijo? La oscuridad se iba cerrando y el sacrificio era inminente. Valeria sintió que el eco del abismo se cerraba sobre ella, una presión que parecía aplastarla. Las sombras danzaban a su alrededor, burlándose de su desesperación, mientras ella luchaba por mantener la claridad en medio del caos. Sabía que lo que estaba en juego era la vida de Sofía, su luz, su razón de ser. «¡Mamá!». La voz de Sofía se filtró a través de la oscuridad en un lamento que desgarró el corazón de Valeria. Estaba tan cerca, pero la sombra grotesca seguía interponiéndose como un reflejo de sus propios miedos y decisiones fallidas. La figura distorsionada que había tomado la forma de su madre, el eco de las voces de quienes había perdido, resonaban en su mente, llevándola a un abismo de incertidumbre. «¿Qué estás dispuesta a sacrificar, Valeria?», preguntó la sombra, su aliento gélido envuelta en una risa burlona. «Tu amor no es suficiente para salvarla». Valeria sintió que sus entrañas se retorcían. La imagen de Sofía, aquella niña radiante que amaba con locura, se desvanecía ante ella. Una oleada de desesperación la invadió. Niegas a navegar en este horror, pero sabía que debía enfrentarlo. «Soy su madre, y haré lo que tenga que hacer», declaró con una firmeza que resonó en los rincones más oscuros de su ser. Sus palabras fueron una chispa en la penumbra. Las sombras vacilaron, como si la presencia de su amor hubiera alterado el tejido del abismo. Valeria extendió la mano hacia donde había creído ver a su hija, concentrándose en la luz que emanaba de su amor. «Sofía, ven aquí», gritó con todo lo que le quedaba. Una corriente de energía comenzó a aumentar en el aire, como una tormenta quieta. Sofía apareció, la pequeña figura iluminada por un resplandor suave. Valeria sintió que su corazón latía descontroladamente.
La luz parecía abrazar a su hija, empujando a las sombras hacia atrás. «Mamá», susurró Sofía, sus ojos inundados de temor. «No te tengo miedo, Sofía. Juntas somos más fuertes que esto», dijo Valeria, y esas palabras se convirtieron en un mantra, un impulso que la llevó a avanzar. Con cada paso, un hilo de luz se entrelazaba alrededor de ella, un faro en medio de un mar negro. Las sombras comenzaban a desvanecerse, pero la figura oscura frente a ella se retorcía, furiosa. «No puedes salvarte de ti misma, Valeria. El dolor que llevas es tuyo, y tu luz no será suficiente para enfrentarte a la oscuridad», dijo la sombra, su voz cargada de desprecio. Valeria sintió que la duda regresaba, pero el rostro de Sofía brillaba como una estrella en el abismo. No podía rendirse. «Cada parte de mí es por ti, Sofía. Eres el amor que me sostiene. Lo superaré. Por ti lo haré», exclamó. Y en ese momento un torrente de energía pura brotó de su ser. La luz se intensificó, enfrentando la oscuridad, fragmentando cada sombra que intentaba aferrarse a ella. La figura grotesca tembló, retrocediendo. El abismo empezó a cerrarse lentamente, y con cada pedazo que desaparecía, el eco de sus propios miedos se debilitaba. Valeria estaba sintiendo que recuperaba el control. En un momento culminante, el abismo se quebró bajo su determinación. Las sombras gritaron y se disolvieron en el aire, dejando solo el susurro del viento. «¡Sofía!», gritó Valeria mientras corría hacia su hija. Ambos se abrazaron. La conexión era intensa, un lazo irrompible. Sin embargo, cuando pensó que había superado el horror, la sombra en el fondo se reformó, tomando forma. Era un recordatorio de todo lo que había enfrentado. Valeria sintió que su corazón latía, temblando ante el reflejo de su propio pavor. «¿Estás lista para afrontar lo que dejaste atrás?». El eco de la sombra se apoderó del aire, esperando a que Valeria diera un paso atrás. «No voy a ceder, el pasado no va a dictar mi futuro. Soy madre, y esa es mi primera y única identidad», respondió Valeria con fuerza, dispuesta a enfrentar cualquier sombra que quedara. Con su voz resonando en el abismo, Valeria levantó la mirada al horizonte futuro, segura de que el amor podía enfrentar cualquier oscuridad. De repente, una luz estalló por todo el lugar. Fue como un amanecer, llenando cada rincón del abismo con una claridad cegadora. Las sombras desaparecieron cuando el eco de las risas de Sofía llenó el aire. Valeria sintió la paz envolviendo su ser. Las experiencias, el miedo y la oscuridad habían quedado atrás, tras una batalla que le aseguró a Valeria lo que realmente significaba vivir. No solo había luchado por su vida y la de Sofía, sino por la luz que siempre habían mantenido juntas. En ese instante existía un nuevo horizonte, libre del peso del pasado. Ambas se miraron, y una sonrisa brilló en los rostros de madre e hija. La oscuridad ya no era una amenaza, sino una lección aprendida. Valeria nunca olvidaría lo que había enfrentado, pero sabía que siempre podrían encontrar la luz juntas. Finalmente, mientras el sol comenzaba su ascenso, Valeria tomó las manos de Sofía, entrelazando sus dedos, lista para adentrarse en el nuevo día, donde el amor y la luz eran su guía. Valeria y Sofía continuaron hacia un futuro lleno de esperanza, dejando atrás las sombras que una vez habían intentado definirlas. Con cada paso llevaban consigo la fuerza de su amor. Esa luz nunca podría apagarse. Ahora, como los verdaderos triunfadores de la historia, Valeria y Sofía estaban listas para vivir una vida nueva, construyendo recuerdos que ninguna sombra podría borrar. Necesitas suscribirte ahora mismo. No te pierdas nuestras próximas historias exclusivas que te mantendrán al borde de tu asiento. Dale al botón de like ahora mismo
para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas emocionantes narrativas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Mostrar tu apoyo es fundamental para nuestra comunidad. Vamos, hazlo ahora.